Latinoamérica se está convirtiendo en una pieza clave fundamental del cambio de paradigma económico mundial. Y los últimos movimientos, leyes, proyectos de ley nos dejan a la vista un panorama muy dividido, pero muy interesante. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? ¿Qué está pasando por allí? Bienvenidos a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. Durante 2022 hemos visto cómo el dólar ha perdido cada vez más poder a nivel global mientras la crisis inflacionaria avanzaba imparable. Hemos hablado en otros capítulos de cómo, por ejemplo, China, Rusia, algunos países de Medio Oriente cada vez tienen más implantado su propio sistema monetario. Por supuesto, alejado de esa hegemonía dolariana que cada vez está más en entredicho, ¿verdad? Y como os decía antes, Latinoamérica aquí juega un papel muy importante a la vista de los últimos movimientos. Parecen, yo creo, que estar viendo la oportunidad de reducir esa gran dependencia que tienen del dólar y quieren dar un golpe en la mesa. ¿Creéis que esto será buena idea? Bueno, supongo que dependiendo de a quién le preguntes te responderá una cosa u otra. Pero vamos a analizar de qué puñetas estoy hablando. En primer lugar, vuelve a estar sobre la mesa la creación de una divisa común, al estilo de lo que ocurre en Europa con el euro. Esta iniciativa la están encabezando Brasil y Argentina, y ha sido algo muy reciente. En un artículo que firmaban Lula da Silva y Alberto Fernández hace muy poquito, el pasado 21 de enero, afirmaban, y voy a citaros textualmente: pretendemos superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. Decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos de las operaciones y nuestra vulnerabilidad externa. Además, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, en una entrevista para el Financial Times, fue un poquito más allá y llegó a decir incluso que ya estaban comenzando el trabajo de creación de esta moneda común, que se llamaría SUR. Bueno, obviamente esto no es algo sencillo. Recordemos que para la creación del euro, a quien en teoría se pretenden parecer, se tardaron 35 años, nada más y nada menos. Bueno, evidentemente el caso es diferente, ya que aquí hablamos de dos países implicados y en Europa era más. Pero bueno, también hay otras diferencias difíciles de salvar. Ahora profundizaremos más. Su intención, no obstante, también es la de invitar a otros países a esta alianza, ir poco a poco sumando países y ampliando el radio de acción de territorio de este sur, de esta divisa, siguiendo, como os decía, ese modelo europeo. También, por otra parte, hay que recordar que este no es el primer intento de divisa común en este continente. Ya hace más de una década, en 2010, y bueno, después de un par de años de trabajo, la Alianza Bolivariana implantó el sucre. Ojo, no confundir con el sucre ecuatoriano. Aquí, estaba implicado un número mayor de países y hubo 2-3 años que estuvo medianamente funcionando bien, la estuvieron intentando fomentar, incluso en 2013 Uruguay también se unió a esta alianza. Pero bueno, esto finalmente se fue desinflando, las transacciones fueron cayendo y a día de hoy ya está prácticamente inutilizado, ha sido un fracaso de proyecto. Por otra parte, volviendo al tema del sur, de la divisa común, la idea a priori puede ser buena sobre el papel, pero ya sabemos que muchas de las cosas que funcionan bien sobre el papel, llevadas a la realidad, se pueden convertir en un problema. En principio, la menor dependencia del dólar puede suponer un impulso para las economías de ambos países, pero llevarlo a cabo, viendo la situación tan dispar de los dos, yo lo veo una tarea cuanto menos muy complicada. De hecho, las reacciones a esta noticia han sido muy interesantes. Es verdad que la mayoría han sido negativas, pero bueno, por citar algún ejemplo, Olivier Blanchard, execonomista jefe del FMI, del Fondo Monetario Internacional, directamente calificó la propuesta de locura. También, por ejemplo, Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, la calificó de altamente problemática.
Pero bueno, en fin, de estos dos no se puede esperar otra cosa, porque ni a unos ni a otro ni a uno ni a otro le interesa. Para Estados Unidos, evidentemente, es estupendo tener a tantos países dependientes de su moneda. Y para el FMI, especialmente con el caso de Argentina, a quien tienen agarrados de las pelotas por esa enorme deuda, eso le reporta muchísimas ventajas, porque prácticamente pueden controlar desde la sombra gran parte de la economía argentina, una economía de un tamaño muy importante. Pero bueno, aquí en realidad, aunque en cierta forma me joda darles la razón a esta gente, no les falta razón, la verdad es que no les falta razón, y especialmente, como decía antes, por la situación tan diferente desde la que parten ambos países. Brasil, por una parte, sale en una situación ventajosa. Ha ido reduciendo, por ejemplo, su tasa de inflación a finales de 2022, está ahora en el 5,79, un número que en estos tiempos que corren hasta parece bueno, está mejor que muchas grandes economías. Y por otra parte, claro, Argentina ha sido una de las más golpeadas por esta crisis. Están viendo la mayor inflación de los últimos 30 años, prácticamente desde el corralito. Está, si no recuerdo mal, en un 94,8%, en fin, una auténtica barbaridad, acercándose al 100%. Y además tienen una, como decía antes, enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y además incumplimientos de pago de esa deuda. En fin, suena complicado, como veis, y además yo estoy seguro de que los amigos argentinos que estén por aquí escuchando, seguro que pueden dar fe mucho mejor que yo de todos estos problemas. ¿Verdad que sí? Pero bueno, al principio del capítulo dije que el panorama estaba muy dividido. Y aquí es donde quería llegar, porque aquí es donde se pone emocionante este asunto, o interesante. Las dos cosas. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, también tuvo una reacción cuando saltó esta noticia y dijo exactamente lo mismito que yo pensé nada más leerla. Y es una pregunta muy lógica. ¿Y por qué no se plantean seguir el modelo de El Salvador? Es decir, el modelo de adoptar Bitcoin. En fin, en el caso de Argentina, bueno, es evidente que el FMI intentaría frenarlo a toda costa, porque ya se ha visto su huella en recientes propuestas de ley del Ministerio de Economía argentino relacionadas directamente con los impuestos a los criptoactivos. Pero a pesar de eso es posible, y si no que se lo digan a El Salvador, que recibe ataques del FMI día sí y día también. De hecho, el caso de El Salvador, que como ya sabréis adoptó Bitcoin como moneda de curso legal allá por 2021, ya parece muy lejano, ¿verdad? Pero está a la vuelta de la esquina, hace año y pico, hace año y medio aproximadamente. Y por cierto, quien dicho sea de paso, esta semana mismo acaba de cerrar muchas bocas pagando una deuda de 800 millones de dólares sin pestañear. Es un ejemplo que otros países de la región parecen querer copiar. Y aquí está la división de la que os hablaba antes. Obviamente, el peso de un país como El Salvador no es comparable a los de Argentina y Brasil, pero también es muy lógico pensar que si los resultados van evolucionando favorablemente en este pequeño país, como lo parecen de hecho estar haciendo hasta el momento, pues es lógico que otros pongan sus miras allí y piensen, si a ellos les funciona, ¿por qué a nosotros no? Se rumorea, de hecho, que hay varios países que ya están trabajando en legislaciones similares. Y hablo de América Latina, porque ya hemos visto que algunos otros países fuera de allí ya lo han hecho incluso, como la República Centroafricana en África. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí en el continente. Por ejemplo, cito a Matthew Siegel de VanEck, que hace algunas semanas escribió un artículo en el que hablaba de todo esto y nombraba al menos a 6 países que estarían, parece ser, trabajando en ello. Y hablamos de Panamá, donde de hecho ya existe una legislación muy favorable para los impuestos de criptoactivos, como buen paraíso fiscal, entre comillas. Bueno, de Paraguay, donde además, bueno, esto ya está bastante avanzado y donde durante 2022 hemos visto un buen toma y daca entre los partidarios y los detractores, a ver en qué queda todo. También se nombraba a Ecuador, a Perú, a Venezuela e incluso a la propia Argentina, que bueno, ya como decía antes, ya me gustaría ver cómo podrían regatear al FMI, pero sin duda eso sería un zasca que resonaría durante años.
También es importante destacar que más allá de lo que hagan los dirigentes de cada país, Latinoamérica fue el año pasado el séptimo criptomercado más grande del mundo, y precisamente con Argentina a la cabeza. También con países muy relevantes como por ejemplo Colombia aumentando a pasos agigantados y escalando cada vez más posiciones, y bueno, por supuesto la que mencionaba antes, Venezuela, donde bueno, directamente la gente necesita escapar de la divisa local. Allí pues prácticamente lo que se mueve es el dólar, como bien saben los venezolanos. Por citar algún dato más, según el analista Blockchain Chainalysis, el comercio minorista en Venezuela y Argentina durante 2022, más del 30% de ese mercado se realizó en criptomonedas, especialmente en stablecoins, estas que tienen paridad 1:1 con el dólar, como USDT o USDC. Es una cifra ya muy relevante, ¿verdad? Y además toda esta aceptación o normalización de las cripto creo que también supone un gran problema para esa nueva divisa común. Y esto no se va a frenar. Todo lo contrario, esto va a ir aumentando cada vez más. Así que, señor Lula da Silva y señor Alberto Fernández, esto es una bandera roja que parecéis no querer ver. Bueno, nos acercamos al final. Os he soltado muchos datos para asimilar en el capítulo de hoy, ¿verdad? Bueno, como dije al principio, esta pelea por el cambio económico en Latinoamérica va a dictar en gran medida el futuro de la economía global. Es una pieza clave ahora mismo de todo ese tablero de ajedrez. Puede suponer, sin duda, un punto y aparte. Y yo, personalmente, tengo muy claro cuál es mi caballo ganador. ¿Cuál es el vuestro? Nos vemos en la próxima.